Muy buenas noches, qué gusto saludarles, querida familia, bienvenidos a todos aquellos que se están sumando a esta transmisión. Finalmente estamos ya en nuestra última sesión de esta extraordinaria serie, Un Dios de carne y hueso. Han pasado ya 5 semanas desde que iniciamos esta extraordinaria temática de observar estas verdades cardinales de la persona de Cristo Jesús, su obra, su ministerio. Y el día de hoy vamos a finalizar esta serie con una temática extraordinaria que sin duda va a ayudarnos a identificar áreas en nuestras vidas. Cada uno de nosotros reflexionará profundamente cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, utilizando una metáfora que vamos a ver a continuación. Y la temática del día de hoy es con alusión a la obra más extraordinaria que Jesús realizó, que es posterior a aquello que trajo vida y libertad, vida eterna y libertad, no solamente porque marca un antes y un después de toda la historia, sino porque también da evidencia clara en todos los sentidos que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, y lo hizo a través de su obra de resurrección. Por tal motivo, la temática de hoy tiene que ver con la obra de Cristo resucitado. Y he titulado esta sesión La resurrección de Jesús reconstruye nuestros fundamentos. La resurrección de Jesús reconstruye nuestros fundamentos. Y claro que sí, es una verdad. Cada uno de nosotros debe saber en qué está posicionada su fe. Si realmente hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza gloriosa en Jesús, pues gracias a que Él realmente pudo vencer a la muerte y triunfar frente a todo aquello que los llamemos de esa manera, los parámetros de este tiempo presente. ¿Por qué? Porque los muertos no resucitan, sin en cambio Jesús fue contra todo ello y demostró que la única tumba vacía es la de Él. Y como lo dijo el apóstol Pablo, la doctrina de la resurrección es una doctrina cardinal que tiene que tener una lectura en diferentes ángulos, una conceptualización en diferentes ángulos.
Porque bien el apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. De ahí la importancia entonces de que tenemos que abordar la temática de la resurrección como en toda área de nuestra vida. Es decir, porque Cristo resucitó, podemos decir que las cosas en nuestra vida natural pueden cobrar vida. Es decir, siempre hay esperanza. Si tú piensas que para la situación que hoy te enfrentas no hay esperanza, es decir, parece un panorama que está completamente en dificultad y que lo único que esperas es que muera, es decir, que termine, que se acabe, te tengo noticias. Por la obra de Cristo Jesús nos da esperanza para decir, claro que es posible que cosas en nuestra vida puedan resucitar. No solamente lo creo, sino lo he visto, lo he comprobado en mi propia vida, en la vida de muchas personas, que en algún punto en nuestro estilo de vida ya parecía que había terminado todo. Sin en cambio, en Cristo Jesús podemos decir, el que resucita, el que resucitó también nos resucita a cada uno de nosotros y resucita muchas áreas en nuestra vida que pudiesen estar muertas. Y el día de hoy vamos a abordar un pasaje con esta temática, un pasaje que nos va a ayudar mucho a reflexionar acerca de en qué día estamos viviendo, hablando metafóricamente en la obra que Cristo hizo, y que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del versículo 19, y he dividido este pasaje en dos principales puntos, dos verdades que vamos a ver a continuación. La primera es esta: en el primer día de la semana podemos vivir en esperanza. Recuerda que el día de la resurrección fue el primer día de la semana, por eso nos reunimos en el primer día de la semana, porque estamos recordando ese glorioso día en el cual nuestro Señor, nuestro Salvador, triunfó, el día en el que Él resucitó. Y entonces, esta es la primera parte que vamos a ver este pasaje en dos bloques. El primer bloque es esto: podemos vivir en esperanza. Vamos a leer, acompáñame aquí, atención en pantalla, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 29, versículos 19 en adelante. Dice así: ese domingo, primer día de la semana, dice, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Versículo 20. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Versículo 21. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Versículo 22. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Verso 23. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. En este extraordinario pasaje, quisiera que nos detengamos a observar algunas cosas muy importantes. ¿Cómo cuáles? Bueno, primeramente vamos a observar cuál era la actitud de los discípulos. Imagínate cómo estaba la actitud de ellos una vez que habían crucificado al Señor. Bueno, las Escrituras nos dicen un poquito de ello, cómo regresaron atrás, cómo tenían una actitud, pues, triste, obviamente, una
actitud en la cual cada uno de ellos se encontraba viviendo como en esa semana se había estado sucediendo los acontecimientos. Es decir, los discípulos estaban viviendo todavía en un viernes. En un viernes, y vivir en un viernes metafóricamente es como vivir cuando lo que sucedió en esta instancia fue la muerte, la crucifixión de Jesús. Es decir, lo que se aparentaba era una connotación de derrota, una connotación de tristeza, de muerte, de dificultad, de todo lo que pareciese contrario. Y la actitud de los discípulos estaba de igual manera. Y tal vez hoy pudiésemos decir que muchas personas siguen viviendo en esa instancia, lo que representa vivir en un viernes. ¿Cómo? Derrotados por las dificultades de la vida. Perciben tal vez a la iglesia o a las cosas que la iglesia presenta como que parece ser que no funcionan. Se encuentran cansados, se encuentran agobiados, viven en una lucha constante, creyendo, ¿verdad?, que están sin esperanza. Esa es la actitud de una gran mayoría. Viven como si fuese un viernes. En cambio, en un primer día de semana, en un domingo, Jesús se presenta a ellos y mira lo extraordinario es las primeras palabras con las que se presenta a sus discípulos. Les dice, la paz sea con ustedes. Un saludo extraordinario, es un saludo muy adecuado para un grupo de personas que, recuerda, estaban angustiadas, estaban temerosas. Ellos se alegran porque comprueban que, claro, el Señor está vivo, el Señor que vieron cómo lo crucificaron, que a la postre observaron cómo fue enterrado, ahora se dan cuenta que el Señor está resucitado y que se estaba cumpliendo perfectamente lo que las Escrituras decían de él, que iba a resucitar. Ahora, claro que esto marca un parteaguas para la vida de los discípulos. Es decir, en ese momento toda la vida les cambia en un momento. Todo el mundo se ve diferente, ¿sí? La existencia adquiere otro color, un nuevo propósito. ¿Por qué? Porque ahora ya no están en una actitud de viernes, ahora están en una actitud del primer día de semana. El primer día, es decir, en el día de la resurrección. Y es extraordinario porque Jesús no solamente se aparece para consolarlos, vimos que les da ese saludo porque, claro, primera instancia, es lo que Dios hace con nosotros, es decir, todos nos encontrábamos viviendo tal vez en un viernes donde estábamos atribulados, cargados, con una actitud miedosa, amedrentados por las cosas que sucedían en nuestra vida. En cambio, Él apareció en nuestras vidas y todo cambió. ¿A poco no te identificas? Claro que sí. Todo cambió y lo primero que Dios hizo es, claro, nos consoló, sanó nuestras heridas, trajo esa paz, así como este saludo que Jesús les da a sus discípulos, la paz sea con ustedes. Y es algo que Dios quiere hacer primeramente con cada uno de nosotros. Si tú estás en una situación donde dices, ay, no sé qué hacer y estoy muy agobiado, preocupado, afanado, bueno, Dios te quiere decir en esta noche, la paz sea contigo. Él ha aparecido a tu vida no para que permanezcas más angustiado, más inquietado, más llevado a cuestiones que te inquieten y te muestren una situación de ansiedad, sino todo lo contrario. Él ha venido a nuestra vida para primeramente traernos paz. Ahora, lo más extraordinario es que no solamente es que el Señor Jesús apareció para traerles paz. Cuando el Señor viene a una vida, ¿sabes? Lo vemos aquí. El Señor trae nuevamente a la vida de sus discípulos propósito. Y esa primer parte la vamos a observar en 3 diferentes incisos que quiero compartirte en este pasaje que también observamos.
Una vez que hemos leído ya el texto bíblico, ahora nos encontramos con estos principales puntos. Vamos a resumirlos. Primeramente, los envía al mundo, dice, como el Padre lo envió a él. ¿A quién? A Jesús. ¿Te diste cuenta? En estos versículos se ve claramente cómo Jesús se está presentando como el mismo modelo, es decir, lo que Dios hizo, Dios Padre hizo con Jesús, ahora Jesús los está enviando a ellos. Jesús no quiere que permanezcan sus discípulos encerrados, no quiere que permanezcan temerosos. Jesús les está instando a que salgan, a que vayan al mundo en su nombre, es decir, a todos los entornos, a todos los sectores, y puedan hacer lo mismo que Él hizo. Eso es lo primero que también Jesús viene a hacer una vez que nos ha consolado en nuestras vidas. Te quiero decir que ahora tú eres aquel que el Señor está comisionando para que vayas, para que salgas, para que vayas en el nombre de Él, es decir, que vayas a las fábricas, a las universidades, a las oficinas, a cada vecindario, colonia, puedas hablar, porque ahora, así como Él envió a sus discípulos, ahora nos está enviando a nosotros a todas partes. Y eso es increíble. ¿Por qué? Porque esto nos está dando propósito, nos está dando entendimiento, que claro, que una vez que Dios nos envía, nos comisiona, es decir, una vez que Dios nos ha sanado, nos comisiona. ¿A qué? A poder ir y pregonar estas buenas nuevas. Eso es muy importante que tú y yo lo entendamos, porque de otra manera, si no lo entendemos, estaremos tal vez viviendo un estilo de vida religioso únicamente, donde pensamos que el Señor Jesús hizo toda esta obra para que solamente nos quedemos encerrados en cuatro paredes y estemos observando todas estas verdades que son muy interesantes y muy profundas, pero que nada suceda en nuestro accionar, es decir, que nos quedemos como algo bonito, como algo que a lo mejor se quedó en una libreta apuntado, pero que no trasciende más allá de lo que es o debiese ser. Entonces, este modelo que Jesús nos muestra, nos los está dando porque Él fue lo que ejecutó y es lo que primeramente Él nos está llevando a que tú y yo hagamos. Nos envía al mundo como el Padre lo envió a Él. Esa es la respuesta de una persona que vive no en un viernes, si vive en un primer día de semana, es decir, en el poder de la resurrección. Después de esto, hay algo que es una alusión bien interesante, que lo vemos ahora porque simbólicamente el Señor les entrega al Espíritu Santo. Esa es la segunda parte, después de que los envía, desde que dice que vayan al mundo. Después de esto, el Señor simbólicamente les entrega el Espíritu Santo. Ahí en el versículo 20, si tú te percataste, lo que está haciendo aquí es un acto anticipado de lo que ocurriría 50 días después, cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia. Si tú conoces el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabrás a qué me refiero. Y este pasaje es muy interesante porque es un simbolismo de lo que iba a suceder en su momento. ¿Qué significa esto cuando el Señor les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría sobre ellos? Bueno, lo que significa es que el Señor los está capacitando para la misión, porque el Espíritu Santo es la figura del poder de Dios en la vida del creyente. En Hechos 1:8 es claro, afirma que el Espíritu sería dado a cada uno de los seguidores de Cristo para poder ser testigos en todo lugar. Dicho de otra forma, Jesús les estaba entregando la misión, pero también les estaba dando el poder para cumplir esa misión. Entonces, resumiendo esto, recuerda,
viene la paz, viene la sanidad. Dios nos comisiona para una misión, para que vayamos, pero no nos envía desprotegidos, no nos envía así como que ustedes vayan y háganlo por su propia cuenta. No, nos está también dando el poder para cumplir esa misión. Por eso necesitamos vivir una vida llena del Espíritu Santo. Por eso necesitamos depender del Espíritu Santo, porque sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, te digo algo, todo lo que hablemos, digamos y realicemos será como hablarlo al aire, porque no hay ese poder que actúa y produce las cosas. Claro que nosotros podemos actuar influenciados bajo el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia? Los resultados que Dios da, porque no provienen de nosotros. Es decir, ni es por nuestra elocuencia, no es por nuestro discurso, no es por aquello que nosotros pretendemos o creemos que podemos llegar a alcanzar a alguna persona, sino es por la obra que el Espíritu hace en cada uno de nosotros, que nos capacita para cumplir fielmente esa misión. Por eso, cada uno de nosotros debe identificar también si estamos viviendo en el día de la resurrección, es decir, en el primer día de semana, porque eso representa que eres influenciado, capacitado, facultado, lleno del Espíritu Santo para poder hacer la obra como Dios nos está indicando. ¿Por qué? Porque ese es el poder para cumplir la misión. Y por último, en esta parte, encontramos también, hacemos un resumen, que no solamente los envía al mundo, sino nos comisiona y nos da de poder, nos entrega el Espíritu Santo. Y posterior a esto, vemos también que el Señor nos está llevando a un estilo de vida en el cual podemos seguir día tras día aprendiendo de parte de Él. Es decir, nos da las instrucciones específicas para la misión. La tarea tiene que ver con el perdón de pecados. Si te percataste en los versículos que leímos, te darás cuenta que tiene que ver con el perdón de pecados. Y el poder de los discípulos en este día, en el primer día de semanas, es un mensaje, llamémoslo así, que perdona pecados y transforma vidas. Y hay que entender correctamente esta parte, porque no es que los discípulos tengan directamente el poder de perdonar o no los pecados, sino lo que Jesús les está transmitiendo es la idea que por medio de la predicación del Evangelio y del testimonio de los discípulos, ellos iban a extender el reino de Dios, y ellos tienen el poder para poner a disposición de todos el perdón de pecados. ¡Qué extraordinaria misión! Entonces estamos comprendiendo todo esto que tiene que ver con el primer día de la resurrección, que es convivir con esperanza, que si podemos vivir en esa esperanza vamos a actuar, recuerda, siempre con propósito. 2, con ese poder que nos capacita, y nuevamente podemos decir que con una misión específica, una misión que tiene que ver con dar buenas nuevas a aquellos que se encuentran abatidos, de llevarlos a que puedan conocer a aquel que es el único que puede perdonar los pecados. Pueden recibir misericordia, pueden recibir perdón, y esa oportunidad que Dios nos está dando es para cada uno de nosotros que conformamos su iglesia, para cada uno de nosotros que Dios nos ha revestido como nuevas criaturas, para cada uno de nosotros que nos decimos ser discípulos del Señor. Por ello, tan importante misión el que podamos ir y avanzar extendiendo su reino. Ahora, podemos continuar hablando. Después, en el segundo bloque encontramos otro acontecimiento, y se trata de esto. Número 2, en el primer día de la semana
podemos vivir en fe. Recuerda que la primera parte fue podemos vivir en esperanza. Y ya vimos por qué en estos incisos, por qué podemos vivir en esperanza. Ahora vamos a encontrar un acontecimiento particular de una persona que no se encontraba cuando sucedieron estos acontecimientos a los discípulos, es decir, que Jesús se les apareció resucitado. Vamos entonces a leer los siguientes versículos. Ahora, versículo 24 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Tomás es ese personaje, dice así la Escritura. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apoderaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Verso 25, ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Verso 26 en adelante. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Versículo 30. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Muy bien. En este segundo acontecimiento podemos hablar también de lo que puede representar la actitud de Tomás en este tipo de fe. Porque recuerda, el primer día de la semana en el que deseamos vivir, no solamente es un día en el cual podemos vivir en esperanza, sino también es un día en el cual podemos vivir en fe. Bueno, no sé cuántos se identifican con Tomás, con este discípulo del Señor. Es decir, te identifica, se parece a ti en algunas áreas. Es decir, que necesitaba ver y tocar para poder activar su fe. Pues muchas veces nosotros así somos, ¿cierto o no? Queremos ya lo tangible, lo que es visible, lo que deseamos ver, y como no lo vemos, nos frustramos en muchas ocasiones porque nos hace pensar que Dios no está de nuestro lado, que nada va a suceder, que las cosas como van, así se van a mantener y nada va a cambiar. Lamentablemente, la vida de fe no se traza en experimentar, sentir, palpar algún milagro. Ese es un sentido tan natural que nos dice, ¿verdad? Si no se experimenta, si no se siente, si no se palpa, si no hay algún milagro, entonces no creeremos. Pero te digo algo, la vida de fe es la certeza de lo que no se ve, ¿sí? Y eso es lo que tú y yo debemos de actuar. Necesitamos aprender a vivir en una vida de fe. Porque en otras palabras, si tenemos que verlo, entonces todavía no es fe. Si tú quieres ver así como Tomás, todavía no estás caminando en fe. Por eso Jesús hace con Tomás dos acciones. Primeramente, por un lado, manifiesta su gracia, es decir, ya que comprende, si te diste cuenta, jamás le recrimina el por qué no creyó, sino que lo comprende, lo ayuda en sus dudas, lo invita a tocar sus heridas. ¿Te das cuenta la paciencia de Dios en todo esto? Muchas veces yo me identifico
con este discípulo que mi necedad, mi terquedad me ha pedido decirle, pero quiero verlo, pero quiero sentirlo, pero quiero tocar. Y Dios en su infinita misericordia ha tenido mucha paciencia. Pero no solamente vemos que Jesús tiene esa actitud de paciencia, sino también lo invita a no ser incrédulo, lo invita a ser un hombre de fe. Y el Señor sigue haciendo esas dos acciones con cada uno de nosotros. Se muestra compasivo cuando a veces te digo algo, somos como que aquellos que exigen, ¿verdad? Y le exigimos que haga milagros, y le exigimos que nos dé, y le exigimos que realice, y a veces hasta le damos un tiempo, o sea, con todo respeto, ¿qué nos pasa a veces cuando pensamos que tiene que ser así? Su infinita misericordia del Señor es de verdad grande, nos tiene paciencia. Nos concede respuestas, incluso positivas, esas oraciones, por así llamarlo, irrespetuosas que a veces hacemos. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Pero no nos deja igual, ¿sabes? A la vez Dios nos exhorta a dejar a un lado nuestra incredulidad, la dependencia, las cosas que a veces queremos observar. Nos aterriza en lugar de fe, es decir, de confianza a Él, no en la obra que Él puede hacer solamente. Nos muestra primeramente su rostro antes de ver su mano. Porque la vida en la que tú y yo debemos de caminar así en un primer día de semana, tiene que ver primeramente con lo que es la fe y después la acción. Es decir, es una vida en la cual se cree sin ver, se confía sin tener beneficios. Esa vida que Dios nos invita es una vida feliz, es bienaventurada. Y finalmente vemos la respuesta de Tomás, que es caer postrados ante Jesús, reconocerle que Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Debemos de reconocer que Él es el dueño de todas las cosas y superior de todo lo que hoy podemos incluso conceptualizar. Finalizamos, querida familia, esta preciosa serie con una pregunta que en lo particular yo quiero que cada uno de nosotros pueda hacerse en esta noche. ¿En qué día vives? ¿En qué día estamos viviendo? Metafóricamente hablando, en todo este contexto. Si tú puedes decir, estoy viviendo aún en un viernes, un día de dolor, de sacrificio, de un profundo pesar. Si tú puedes decir, no, yo sí vivo en el primer día de la semana, en el día de la resurrección, pero si todavía hay cuestiones que denotan tristeza, amargura, resentimiento, quiero decirte que todo eso pasó ya. Porque ahora poder vivir en ese primer día de semana, es decir, en el día de la resurrección, en el día en el que todo aquello que puede estar en contra puede cambiar. ¿En qué día vives? ¿Vives como si fuera viernes? ¿O ya sabes que es el primer día de semana? ¿Qué cambios debes hacer para vivir en esperanza y fe actualmente? Este Dios de carne y hueso es el Dios que nos ha resucitado. Es el Dios que desea que tengamos una relación personal con Él, que nos invita día tras día a poder experimentar de sus beneficios, pero primeramente a poder conocerle, porque entre más le conocemos, nos vamos a apasionar de Él. Y créeme, que en todo lo que hagamos reflejaremos que Él está con nosotros. Por eso, en la vida de los discípulos hay una gran referencia que aparece en el libro de los Hechos, donde
los discípulos podían denotar tal vez errores, tal vez cuestiones de carácter que todavía necesitaban ser tratadas, como lo somos también en cada uno de nosotros. Sin en cambio, la gente podía dar evidencia de que habían estado con Jesús. Querida familia, esa es mi oración para cada uno de nosotros. Que en el entorno en el que vivimos, que la situación en la que hoy enfrentamos, podemos decir, tener tropiezos, podemos caer, podemos levantarnos, podemos incluso equivocarnos, pero la gran diferencia es que hay evidencia de que hemos estado con Jesús. Y eso definitivamente cambia todas las cosas. Este Dios de carne y hueso es la esperanza de este mundo. Es la esperanza de toda persona. Y es nuestro deber el poder predicarlo. Y es nuestra más grande misión que Dios nos ha llamado en toda la historia de nuestra existencia, el poder ser embajador de su reino. Vive para Él. Céntrate en Él. Porque si tienes a Él, lo tienes a Él, lo tienes todo. ¿Qué te parece si juntos terminamos esta última sesión escuchando esta canción y creyendo y confesando que somos aquellos que han resucitado, que ya no viven más en un día viernes, viven ahora en el primer día de semana? Ahí en tu casa puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos y decirle: tú eres el que resucitó, Señor. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria el Salvador lavó mis pies. Me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Solo a ti, mi Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es
estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Tú vivo estás en mí. Tú vivo estás en mí. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí.